Bien, hermanos, vamos a iniciar un nuevo capítulo del libro y nos estamos pasando ya al capítulo 4 que se llama de la siguiente forma: Jesús reúne al pueblo escatológico que asumirá el llamado misional. Nosotros ya hemos estado en las clases anteriores basándonos bastante en el Antiguo Testamento para entender cuál era el propósito o cuál es el propósito de Dios revelado en la Escritura, el cual vimos a través del Antiguo Testamento. Por lo tanto, ahora pasamos al Nuevo Testamento, una nueva etapa en la historia, y vamos a ver cómo Jesús es quien reúne al pueblo escatológico. Pregunta, antes de seguir. ¿Qué significa escatológico? Es una palabra rara, una palabra quizás nueva para muchos, pero que tiene implicancias bien profundas en lo que es la Biblia. ¿Alguien sabe lo que es escatológico? Estudio de los tiempos finales. ¿Ya? Acontecimiento. ¿Qué más? Interpretar algo que va a pasar a futuro. ¿Ya? Revelación. ¿Ya? ¿Qué más con respecto a escatológico o escatología? Pregunta, ¿estamos en tiempos escatológicos o no? ¿Sí o no? Sí. Está completo lo que la palabra dice la Biblia: terremoto, hambruna, enfermedades. ¿Ya? Guerras. Esa es la palabra. Cuando hablamos de escatología, si bien es cierto, cuando vamos a un libro de teología, escatología va a significar la doctrina de las últimas cosas, o doctrina de los tiempos futuros, o de los últimos tiempos. Cuando hablamos de escatología en un sentido más amplio, vamos a entender como cumplimiento. Es cumplimiento, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Cuando hablamos de escatología, vamos a hablar de cumplimiento de la voluntad de Dios. Obviamente, si lo pensamos en el futuro, claramente tiene su sentido de cumplimiento, porque muchas cosas que están ocurriendo tienen que ver también con lo que Dios ha anunciado en el pasado. Pero ¿cuál es el problema? Y por eso quiero ocupar la palabra cumplimiento, que muchas veces cuando se piensa en escatología o algo escatológico, las personas o los cristianos ponen su foco en lo que es futuro, ¿ya? Cuando en realidad lo presente, lo de ahora, también tiene un carácter escatológico, porque lo que estamos viviendo actualmente es también el cumplimiento de cosas que Dios también anunció anteriormente, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, apunta al futuro o a las últimas cosas, yo prefiero ocupar la definición de cumplimiento de la voluntad de Dios o de lo que Dios ha anunciado. Y eso va a incluir los tiempos finales, va a incluir, por ejemplo, conceptos como la segunda venida de Cristo, que ciertamente es algo futuro que estamos esperando. Por ejemplo, el tema del milenio. ¿Qué pasa con el milenio? También podemos catalogarlo dentro de lo que es escatología. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿A dónde va nuestro ser? Eso también es escatología, porque también tiene que ver con el cumplimiento de algo que Dios ya ha anunciado, o algo futuro también. Por lo tanto, la escatología abarca todo eso, ¿ya? Tanto eventos futuros, ya sea generales, como la segunda venida de Cristo, o también eventos particulares, como qué es lo que ocurre cuando un ser humano muere. ¿Qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con nuestro ser? Eso también está dentro de la escatología, ¿ya? Y todo lo que nosotros vemos actualmente con las señales que implica que Cristo ya está pronto a venir, que es el mensaje que la iglesia siempre ha creído. De hecho, en los tiempos de Pablo, la iglesia creía de que el Señor también estaba pronto a venir. Por lo tanto, si se fijan bien, también apunta a lo presente. En los tiempos de Pablo, ellos ya tenían una mirada escatológica de que Cristo iba a venir pronto.
De hecho, Pablo eso pensaba, de que él no iba a morir, que él iba a ver al Señor volver. Entonces, ya teniendo en mente esa idea de escatológico o escatología, que apunta a tiempos finales o cumplimiento en el presente, ¿cómo interpretamos el título de este capítulo? Jesús reúne al pueblo escatológico que asumirá el llamado misional. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo entendemos? Sí, exactamente. Jesús en su ministerio será quien va a reunir al pueblo escatológico, a su pueblo, el cual va a asumir el llamado que Dios siempre ha tenido, el llamado de la misión. Y para entender eso, tenemos que hacer un breve resumen de lo que vimos en las clases anteriores. ¿Se acuerdan la historia de Israel? ¿En qué termina la historia de Israel? ¿Alguien podría rápidamente hacer un resumen? ¿Ya? Un resumen de qué pasó con Israel, todo lo que vimos. ¿Alguien se anima? Voy a hacer como los profes, que voy a dar puntitos, ¿ya? Y el que tenga más puntitos al final, le voy a dar un premio. Hermana Juanita. Ah, ya. Pero, nada, muy bien, muy bien. Ya, vimos esas 4 etapas, ¿cierto? Ya. Y la clase pasada también vimos otra más, ¿se acuerdan? ¿Cuál vimos? Los videos están en YouTube, los mandé el otro día. No hay excusa. Intertestamentario, el periodo entre los testamentos. ¿Se acuerdan? Que ahí se formaron o empezaron a salir algunos pueblos, grupos, porque el pueblo era el mismo. Grupos dentro de los judíos. ¿Se acuerdan algunos? Los saduceos, los celotes, los fariseos. ¿Cierto? Entonces, tenemos entonces el periodo de Israel, una especie de confederación de tribus, luego pasan a ser una monarquía, un gobierno establecido donde se reúne todo el poder, ya sea lo económico, político, social, cultural, todo junto en un reinado. Ese reino tiene prosperidad, pero también fracasa, ya que viene la división del reino del norte y del sur, y Dios también castiga esa infidelidad, y estos reinos son exiliados o conquistados por otras naciones. ¿Se acuerdan? Asiria y Babilonia. Luego de eso hay como una especie de dispersión, el pueblo se separa, se van de su tierra, y luego de eso viene el periodo post-exílico, cuando ellos regresan, reconstruyen, pero obviamente ya no es lo mismo, y el pueblo todavía sigue dispersado. Pero ahí vemos también promesas del Señor, a través de los profetas, que va a reunificar el pueblo, lo va a volver a unir, y el pueblo se va a quedar con esta idea del reino, esta idea de que el Señor va a restaurar ese reino. Y teniendo esa idea, nacen todos estos grupos que nosotros vimos en la clase pasada, que son los que estaban esperando o anhelando esa venida del reino. Y ellos lo buscaban de distintas formas. Algunos creían que el reino iba a venir a través de guardándose del pecado, por ejemplo. Se apartaban en comunidades. Otros creían de que la venida del reino iba a ser a través del cumplimiento fiel a la ley. Y se ponían muy estrictos ellos también con eso. Entonces, ahí nacen todos estos grupos. Otros creían de que el reino de Dios iba a venir a través del orden político, de la fuerza. Entonces, hay otro grupo más que es más radical. Entonces, el pueblo de Israel se queda con esa idea del reino, de que el Señor va a cumplir sus promesas a través de las que dio a través de los profetas, y ellos estaban esperando eso. Por lo tanto, cuando ya entramos al Nuevo Testamento y analizando el ministerio de Jesús, nosotros vamos a ver de que para Israel, las promesas del Antiguo Testamento todavía no habían sido cumplidas. Eso es lo que ellos estaban esperando, el cumplimiento. Ellos esperaban la venida del reino, que significaba este momento en donde el pueblo sería reunido nuevamente a fin de cumplir su propósito de ser un reino y una comunidad. Por lo tanto,
cuando Jesús aparece en la historia, lo que Jesús viene a hacer es a reunir nuevamente a ese pueblo. ¿Se acuerdan que quedamos con un pueblo dispersado post-exilio? Con la esperanza de una reunificación. Bueno, Jesús viene a reunir a ese pueblo para darle una nueva identidad, o mejor dicho, recuperar la identidad original, para que ese pueblo asuma esa función. Entonces, yo aquí les quiero hacer una pregunta. Si alguna vez ustedes están evangelizando y alguien les pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Cómo ustedes responderían bíblicamente sobre quién es Jesús? Redentor, Mesías. ¿Ya? Redentor, Mesías, Hijo de Dios. ¿Algo más? ¿Mm? ¿Ya? No lo voy a anotar porque eso está implícito en una de esas tres. ¿Algo más? ¿Quién es Jesús? Dios hecho hombre. ¿Ya? Lo voy a dejar acá también. Es Dios. Dios encarnado la vamos a colocar. Encarnado. Bien. Vamos a dejarlo acá también como redentor. Ya, bien. Jesús, efectivamente, es todo lo que ustedes mencionaron, es Dios. Dios encarnado, el Hijo de la... En esta idea de la Trinidad es el Hijo, es el Redentor, el Salvador. Pero yo me quiero quedar con el concepto de al medio. El Mesías. ¿Qué significa Mesías? El ungido. Mesías significa ungido. Mesías significa ungido. Y ahora viene la pregunta, ¿qué significa ungido? ¿Qué significa ungido? Porque claro, decimos, Jesús es el Mesías, sí. Jesús es el ungido, sí. Pero ¿qué es el ungido? ¿Mm? ¿Elegido? ¿Ya? Sí, pero no. Hay otra idea más. Que a los reyes se les ungía con aceite. ¿Ya? Fue ungido con el Espíritu Santo y poder, dice en Hechos de los Reyes. ¿Ya? Pero ¿qué significa ser ungido? ¿O qué implica ser ungido? En este caso para Jesús. Que era rey. Escogido ya, ¿sí? Podríamos decir que el ser ungido tiene que ver con el hecho de ser separado o escogido para algo. ¿Ya? Eso significa ungido. Que Cristo sea el ungido es que está separado o escogido para hacer algo. Y ese algo, voy a borrar acá. Y ese algo nosotros lo vamos a ver en tres ideas. ¿Saben cuáles son? Yo creo que las saben. Rey. Rey. Ya, pero tiene otro nombre eso. Sacerdote. Sacerdote. Rey y profeta. Esos son los tres oficios. Los tres oficios que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, que de alguna u otra forma los ciertos hombres que Dios tomó lo vinieron a cumplir, obviamente de forma imperfecta. ¿Ya? ¿Recuerdan algún sacerdote humano? Claro, pero ¿algún personaje? Aarón, por ejemplo. ¿Algún personaje que cumplió el oficio de rey de forma imperfecta? David, Saúl, sí, Salomón. ¿Y alguno que haya cumplido el rol de profeta?
Samuel, Elías, Elías. Creo que Moisés también es considerado como profeta. ¿Mm? Entonces, el hecho de que Jesús sea el Mesías quiere decir que Jesús es el ungido, y obviamente ungido significa que es alguien que es separado para cumplir algo. Y en este caso Jesús es quien cumple esos tres oficios. Entonces, si lo pensamos bien, y un poco teniendo en mente la idea de lo que Israel estaba esperando esto también. Lo que Dios había prometido. Un sacerdote que pudiese realmente mediar y expiar las faltas del pueblo, pero de forma definitiva. Un rey, obviamente ellos esperaban un rey, ¿no? Que fuese un rey que gobernara con vara de hierro de la casa de David, pero también un profeta, alguien que pudiese guiarlos a través de su palabra, que pudiese llevarlos a la ley nuevamente. Ellos estaban esperando eso, por lo tanto, ellos empiezan a esperar a un Mesías. Ellos empiezan a esperar un Mesías. Y por eso tiene sentido esta idea de Jesús como Mesías, como el Cristo. ¿Ya? Eso significa también el Cristo, el ungido, aquel que viene a cumplir esos oficios y que viene a ser el cumplimiento de las promesas de Dios del Antiguo Testamento. Entonces nosotros hoy vamos a hablar del primer subtema de este libro, de este capítulo, y ese título es El reino de Dios ha llegado. Y esa es una de las temáticas que se ve en el Nuevo Testamento. El reino de Dios ha llegado. Así que vamos con Mateo 3, versículo 1. Versículo 1 y 2. Ya, dale, Pablo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista entonces, predicando, empieza a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, claro, ¿qué sentido tiene que Juan esté diciendo eso? Tiene mucho sentido, porque ellos están esperando un reino, ellos están esperando el cumplimiento de unas promesas. ¿Qué dice el versículo 11, Pablo? Del capítulo 3. Yo la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿A quién está apuntando aquí Juan? A Jesucristo. Y Él es más poderoso que Él, porque Él va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Entonces, claramente Juan el Bautista está preparando o anticipando la venida de este Mesías. Marcos 1, si alguien lo tiene, viene después de Mateo. Marcos 1, 14 y 15, si alguien lo tiene. Si alguien lo tiene, que lo lea. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Ya, entonces dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Escatología, cumplimiento, últimos tiempos. Entonces ya en los tiempos de Jesús, ya están los últimos tiempos. No sé si ustedes lo habían pensado de esa forma. Cuando Jesús inicia su ministerio, ya inician los últimos tiempos. ¿Ya? Y aquí les voy a dar un tip para que ustedes lo tengan presente cuando lean la Escritura. Cuando se habla de los últimos tiempos,
en la Biblia, o tiempos finales, o los días finales, cuando se habla en plural, está hablando de todo el periodo, desde Cristo hacia adelante. ¿Ya? Cuando se habla en plural. Pero cuando se habla en singular, del día postrero, el día final, el tiempo final, ahí está apuntando al día en que Cristo ya va a regresar. ¿Ya? Entonces, cuando se habla en plural, muchas veces está, o gran parte del texto va a estar apuntando a cuando Jesús inicia su ministerio hasta que Él vuelva. ¿Ya? Esos son los tiempos finales. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces Jesús empieza a iniciar su ministerio. Y quiero que leamos también Lucas 4, del 16 al 19, y que otra persona me busque Isaías 61. Entonces que alguien busque Lucas 4, 16, 19, y otra persona va a buscar Isaías 61, del 1 al 2. ¿Sí? ¿Lucas 4? Sí. Ya, del 16 al 19. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahí no. Ahí no, hermano. Sí. Pero ¿qué es ahí? No lo cierre. Isaías 61, del 1 al 2. ¿Alguien lo tiene? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Bien. Lo que vemos acá en Lucas es que Jesús entra en la sinagoga y empieza a leer las palabras del profeta Isaías. Eso es lo que leyó nuestro hermano Juan Carlos, y que es lo mismo que está en Isaías que leyó el Pablo, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esta idea de ungido, de Mesías. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad de los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Esta es la labor del ungido. Pregunta, ¿qué cualidades o qué acciones vemos acá en Isaías, o lo que está citando Lucas, en este caso de las palabras de Isaías, sobre la labor del ungido? ¿Qué haría el ungido? Ya, consolar. Sanar. Predicar, pregonar, dar las buenas nuevas. Libertad a los oprimidos. Y se dan cuenta que acá, en las palabras de Isaías, se habla y se da harto énfasis a lo que es la sanidad. ¿Se han dado cuenta que en el ministerio de Jesús hay hartas sanidades? Tiene que ver también con eso, de que el ungido tenía esa potestad, esa señal, y el hecho de poder sanar era una muestra también de que él era el ungido. Y eso es lo que los judíos tenían que entender. Si este hombre es capaz de sanar, de perdonar pecados también, es ciertamente el ungido. Pero lea Lucas 4, pero del 20 al 21, lo que viene después de eso. ¿Qué dice? Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Va a la sinagoga, lee Isaías, las palabras del ungido, y él dice: todo esto se ha cumplido. O sea, lo que está diciendo es: yo soy el que está ahí. Nuevamente esta idea de escatología, cumplimiento. Jesús viene a cumplir.
Ahora bien, lo que es importante, y voy a borrar acá, es la idea o una tensión que hay entre el concepto del reino. ¿Han escuchado eso? El ya y el todavía no. Ya, para aquellos que no lo recuerdan o nunca lo han escuchado, cuando hablamos de el ya, pero todavía no, estamos hablando de cosas que ya están presentes, pero todavía no están de forma plena o completa. ¿Ya? Y el reino de Dios tiene también esa lógica de un reino que ya está presente, pero un reino que todavía no está consumado de forma completa. Por lo tanto, tenemos que ver eso. Lucas 11, versículo 2. Si alguien lo tiene, que lo lea. Nosotros ya vimos que el reino se ha acercado. Ya se acercó, ya está. Lucas 11:2. Sí, por favor. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ya. Lo que está diciendo acá Jesús está enseñando a orar a sus discípulos. Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. O sea, es como algo, es un anhelo, un deseo de los hijos de Dios de pedir que ese reino se manifieste completa. Entonces vemos que el reino ya se ha acercado, pero todavía no se ha consumado, por decirlo de alguna forma, o concretado. Por ejemplo, vamos a ver en Lucas 13:28. Al 30. Si alguien lo tiene, que lo lea. Ya, por favor. Dice, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. ¿Ahí? Hasta el 30. Ah, ya, perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que dice? Allí será el llanto y crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino. Está apuntando a algo futuro, ¿cierto? Y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán en la mesa del reino. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. ¿Cómo interpretamos eso desde una perspectiva del ya, pero todavía no? Porque aquí claramente Jesús está hablando en futuro, cosas que van a ocurrir en el futuro en el reino. Pero ¿de qué está hablando? ¿Mm? Ya, de la salvación. Y si lo traemos a esta perspectiva del ya, pero todavía no, ¿cómo podemos entender estas palabras de Jesús? Yo creo que hay que ver con la inmediatez de creer en Cristo y la consecuencia de eso que va a ser a futuro, que estar con Él o morar con Él para siempre. ¿Ya? Y con respecto a esto, ¿qué es lo que ya hay?
Pero ustedes, si se fijan bien, está apuntando más al juicio, ¿cierto? Al castigo. Entonces ya vemos que hay justicia, pero todavía no un juicio final. Por lo tanto, nosotros vemos que ya la justicia ha llegado, pero no se ha concretado de forma completa o plena. Y eso nosotros lo vamos a ver en el juicio final. Mateo 7:21 nos va a decir lo siguiente. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver ya la forma concreta en donde este reino va a estar manifestado. No todo el que me diga Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre es que está en los cielos. ¿Se dan cuenta que Jesús mezcla dos tiempos, presente y futuro, en este versículo? No todo el que me dice, tiempo presente, Señor, Señor, entrará, futuro, en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo interpretamos eso a la luz del ya y todavía no? Puede ser con la resurrección. ¿Ya? Pero aquí claramente Jesús está excluyendo. Está haciendo como una limpieza, por decirlo de alguna forma, ¿o no? Porque puede ser que en el presente muchos digan Señor, Señor. Eso es lo que está diciendo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el futuro. ¿Quiénes son los que entrarán? Los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Cómo entendemos eso? Entre el ya y el todavía no. En este ejemplo, ¿Sí? pueden haber personas que el día de hoy estén cumpliendo, entre comillas, con lo que Dios dice que tiene que hacer, o sea, ir a la iglesia, o sea, venir acá al culto, participar de la iglesia, leer la palabra, etc. Pero no tiene una vida de santidad, y no tiene una vida de santidad, no está haciendo la voluntad del Padre, y la persona no busca tampoco evangelizar, que es la voluntad. ¿Ya? Entonces, Andrés. Se enredó. ¿Alguien quiere ayudar? Natalia. Es que conecto este versículo con el cuando él le enseña a orar a sus discípulos, cuando dice, venga tu reino, y dice, tu voluntad sea hecha en el cielo, o sea, sea hecha en la tierra como en el cielo. Es como que, ahí veo él todavía no, es como que eso va a ser algún día cuando su voluntad sea completa y sea como un espejo, la tierra del cielo, o sea, la voluntad como se está cumpliendo en el cielo, se va a cumplir aquí en la tierra, pero eso es un proceso. Entonces como que el ya es ese anhelo, ese deseo que ya hay un pueblo que está cumpliendo la voluntad del Señor, como dice en el versículo que leímos recién, sino que el que haga la voluntad de mi Padre, pero que va a haber una consumación de eso cuando esa obediencia y el cumplimiento de la voluntad del Padre acá en la tierra será igual que en el cielo, o sea, un proceso. Sí, podríamos verlo de esa forma, de que en la actualidad, ya en la presencia de este reino, vemos a un pueblo visiblemente. Pero obviamente dentro de este pueblo también vamos a ver, o van a coexistir, personas que no son realmente del pueblo de Dios. Y eso es lo que dice Jesús. De hecho, hay otro texto que si no me equivoco es paralelo, que narra que muchos dirán, en tu nombre hicimos milagros, hicimos grandes cosas, porque el reino se está manifestando, claramente se está manifestando en la tierra, pero cuando ya se consume, o esté consumado, y esté ese pueblo perfecto, el Señor va a limpiar y va a decir, yo no los conozco, ustedes realmente no son parte de mi pueblo. Por lo tanto, vemos que estas dos ideas del ya, pero el todavía no, están coexistiendo en la historia bíblica o en el ministerio de Jesús. Vemos que hay un reino
que ya se ha acercado, que ya está inaugurado o iniciado, pero vemos que ese reino todavía no está consumado o concretado de forma concreta. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Perfecto. El autor, Michael Gohin, va a decir lo siguiente, que el reino de Dios, o cuando Jesús describe el reino, lo va a hacer bajo dos conceptos o dos grandes ideas. La primera, el hecho de que el reino esté presente, significa o implica como el advenimiento del poder dinámico de la presencia de Dios para derrotar a los enemigos de su reino. ¿Ya? No sé si se entendió la frase. El advenimiento del poder dinámico de la presencia de Dios para derrotar a los enemigos de su reinado. Dicho de forma más simple, el hecho de que el reino esté presente significa de que el poder de Dios se está manifestando, se está viendo concretamente para vencer a sus enemigos. Y como segundo lugar, se ve también la llegada del reino como la llegada de la salvación escatológica, que se ilustra como un lugar al que sus oyentes pueden entrar y también como un regalo que pueden recibir. ¿Ya? Entonces, cuando vemos que Jesús dice el reino se ha acercado o el reino está presente, se ve de dos formas. En primer lugar, como la manifestación del poder de Dios a través de señales, de prodigios, pero también como el anuncio de la salvación, la cual llega gratuitamente como un regalo a todos aquellos que la reciben. Y aquellos que la escuchan y la reciben son parte y son invitados a participar de este reino. Por lo tanto, el reino son esas dos cosas: poder y anuncio como entrada a la vida eterna. Veamos Mateo 12:28. Si alguien lo tiene, que lo lea. Mateo 12:28. Sí, por favor. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, el hecho de manifestar el poder, y en este caso Jesús venciendo las potestades, en este caso a los demonios, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado el reino, o ha llegado a vosotros el reino de Dios. Por lo tanto, todas estas señales de poder de Jesucristo son señales que muestran de que el reino ya está llegando. Lucas 7, si alguien lo tiene, que lo lea, y otra persona busque Marcos 4. Lucas 7, 18 al 23, y otra persona busque Marcos 4. Lucas 7, 28 al 23. Si alguien lo tiene. Os digo, yo lo tengo acá. Ya, por favor. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Hasta cuándo? Y del 18 al 23. Ah, era el 18. Sí, 18, perdón. 18. Sí, 18 al 23, porfa. 7, 18. Lucas 7, sí, eso. 18. Ahora, perdón. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a los dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿O esperaremos a otros? En esa misma hora sanó a muchos enfermos y plagas, de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, andan, los leprosos son limpiados, los
los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Ahí sí, muchas gracias. ¿Qué es lo que vemos acá? Los discípulos de Juan van a consultarle a Jesús si eres tú el que había de venir o esperaremos a otro. ¿Por qué? Porque los judíos estaban esperando este reino, estaban esperando al Mesías, al ungido. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora, fíjense cómo narra acá Lucas, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. ¿Qué vemos acá? Milagro, poder de Dios, pero en este caso sanando. Y respondió Jesús, les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. ¿Qué cosa? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Se dan cuenta cómo esta cita o esta historia nos narra las dos cosas? En primer lugar, el poder de Dios para sanar, para librar de la enfermedad, por ejemplo, pero por otro lado también el anuncio del Evangelio. Dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Sanidades. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Las dos cosas. El poder de Dios para mostrar esta renovación de las consecuencias del pecado, pero por otro lado vemos también el anuncio y esta invitación a participar del reino de Dios, el anuncio del Evangelio. ¿Se entiende la idea, cierto? Ya, bien. Cuando Jesús anunció que el reino de Dios había llegado, quiso decir que el Espíritu ya está obrando la redención de Dios y está estableciendo su gobierno de forma activa en el mundo. El reino ya no es solo una realidad sempiterna, sino que se ha vuelto también local, inmediato e inmanente mediante su poder salvífico efectivo. ¿Ya? Eso es lo que significa la presencia del reino de Dios. Que el poder de Dios, que este poder que... ¿Se acuerdan lo que vimos en el Antiguo Testamento? Esta idea, esta promesa de redención, de que todos los efectos del pecado iban a ser resueltos o revertidos a través de la obra de Dios. Bueno, eso es lo que viene a hacer Cristo. Él viene a salvar y a redimir de todo eso. Y acá hay algo interesante porque un teólogo, Scheffler, fíjense lo que dice. Él estudió el uso de la palabra salvación en Lucas, cuando se ocupa la palabra salvación, y concluyó que la salvación tiene al menos 6 dimensiones. ¿Ya? Cuando se habla de salvación en Lucas, al menos tiene 6 dimensiones. En primer lugar, espiritual, ¿ya? Una salvación espiritual. En segundo lugar, física, ¿ya? Lo vimos recién. En tercer lugar, también económica. En cuarto lugar, política. En quinto lugar, social. Y en sexto lugar, psicológica. ¿Ya? Al menos este estudioso dice que en Lucas vemos estas 6 dimensiones de salvación: espiritual, física, económica, política, social y psicológica. En otras palabras, la salvación del Nuevo Testamento es poder de Dios para sanar y renovar todas las dimensiones de la vida humana. La salvación consiste en la revocación de todas las consecuencias nefastas del pecado contra Dios y contra el prójimo. Y eso es interesante, hermanos, porque nosotros cuando hablamos de salvación, cuando nosotros hablamos de la obra de Cristo, muchas veces nosotros la vemos como una obra que está limitada solamente al plano espiritual. Que Dios nos libra de la muerte eterna, o que Dios nos libra del infierno o del pecado de ir para allá, o que nuestra alma se vaya para allá. Pero bíblicamente, y a la luz de todo lo que ya hemos estudiado, cuando hablamos de salvación o redención, lo que estamos hablando es que
Dios está renovando todas las áreas de las personas. No solo lo espiritual, sino que también lo físico, lo económico, lo político, lo social, lo psicológico. Y esto es interesante porque todas estas áreas, entonces, tienen una respuesta a la luz de la Escritura. Todas estas áreas tienen respuesta a la luz de las Escrituras. Y es interesante, porque a veces siempre nos enfocamos en lo espiritual nomás. Nos preocupamos de que las personas sean salvas, que las personas conozcan a Dios. Pero estamos dejando de lado el otro aspecto, su vida social, su parte económica a lo mejor, su administración, su forma de vivir. Y por sobre todo, y esto es lo que más me llama la atención a mí, y aquí podemos estar de acuerdo o no, hermanos, el tema psicológico. El tema psicológico. Una vez escuché por ahí que había un dicho que decía: cuando tú te sientas mal físicamente, anda al médico. Cuando te sientas mal espiritualmente, anda donde el pastor. Pero cuando te sientas mal emocionalmente de tu alma, anda al psicólogo. Y eso también tiene que ver con esta idea de separar esta parte inmaterial del ser humano en dos, alma y espíritu. Ya que dicho de paso, eso no es bíblico, sino que responde más a la cultura griega, que afectó al cristianismo en el primer siglo. ¿Ya? Bíblicamente nosotros entendemos que la parte inmaterial es un todo, ¿ya? Tanto alma o espíritu. No son dos cosas distintas. Por lo tanto, ¿a qué quiero ir yo con esto? ¿Ya? Y esto es una reflexión mía, e insisto, no necesariamente usted tiene que estar de acuerdo, podemos estar en desacuerdo. Pero yo creo que desde la fe cristiana, desde la Biblia, podemos dar respuesta también a los problemas psicológicos de las personas. ¿Ya? No estoy diciendo de que los psicólogos no puedan servir o trabajar bajo su área. Lo que estoy tratando de decir es que ellos no tienen una perspectiva, o sea, un psicólogo que no es cristiano, ahí lo estoy arreglando, un psicólogo que no es cristiano no tiene un panorama correcto sobre cómo es el ser humano. ¿Ya? Ese es mi punto. ¿Ya? No estoy en contra de los psicólogos. Lo que quiero decir es que a la luz de la Biblia podemos entender muchos de los problemas del ser humano. Pensamientos, soledad, tristeza, angustia, la depresión. ¿Ya? No estoy diciendo que los psicólogos no sirvan. Lo que quiero decir es que bíblicamente se puede dar respuesta a eso. Por eso creo yo que un psicólogo que es cristiano tiene una ventaja superior por un psicólogo que no es cristiano. Porque él sabe y conoce cómo bíblicamente Dios nos ha mostrado el problema del corazón. Entonces, si una persona a lo mejor dirá, me siento solo, me siento angustiado, nadie me quiere, nadie me ama, posiblemente un psicólogo no cristiano le va a diagnosticar desde otra perspectiva. Pero quizá un psicólogo que es cristiano, bíblicamente, puede dar respuesta a eso. Y ese problema está en el corazón. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir, hermano? Y con esto cierro. Que muchas veces hemos dejado ciertas áreas que nos competen a nosotros también como cristianos y las hemos relevado a ciertas personas que a lo mejor no conocen del Evangelio. Y a veces vemos que jóvenes cristianos prefieren encontrar respuesta a sus inquietudes, muchas veces prefiriendo la psicología del mundo o secular, que en primer lugar un buen consejo bíblico o pastoral. ¿Ya? Esa es mi crítica en realidad. ¿Ya? Nati. Respecto a lo que tú decías, hace un tiempo estudiábamos un libro con una hermana de una psicóloga cristiana. Les contaba que hace un tiempo estudiábamos un libro de una psicóloga cristiana que se llama Alejandra Sula. Ella es una psicóloga y
escribió un libro que se llama, se lo recomiendo, se llama No desperdicies tus emociones. Cómo tus emociones fueron creadas por Dios para darle gloria. Y ella también explica la importancia de no, ella hace un correcto equilibrio de entender que las emociones son creadas por Dios. Nosotros como cristianos no debemos caer en el error de espiritualizar eso, pero tampoco debemos caer en el error de creer que no existen o creer que son nuestras enemigas, que son pecados, pero sino que son creación de Dios. Entonces, un poco lo que decía Jesús, y me hacía recordar unas palabras que escuché de ella, y ella hablaba y decía, yo no le recomendaría a un joven cristiano que estudiara, o sea, saliera de su secundaria, por ejemplo, y entrara a estudiar psicología, sin antes haber estudiado teología, y sin antes tener su base teológica muy profunda, porque ella, por ejemplo, recomendaba que alguien que ya ha estudiado lo suficiente la palabra del Señor pueda entrar a estudiar psicología, pero ahora venga con otra perspectiva, o sea que la psicología, tomar lo bueno, como dice la palabra del Señor, examinarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo, tomar las herramientas, pero que un cristiano siempre debe buscar la consejería bíblica y que en realidad la psicología o las estrategias clínicas pueden ser como una herramienta, pero que finalmente un consejero bíblico es lo que Dios necesita en medio de su pueblo, y que en realidad la psicología a veces toca la tecla correcta, pero nosotros como hijos del Señor siempre debemos buscar la respuesta a nuestra emocionalidad que está hecha por Dios, a la luz de su palabra y con personas capacitadas para ello. Sí, muchas gracias, Nati. Bueno, con esto no quiero satanizar la psicología. Lo que estoy diciendo solamente es que teniendo una perspectiva bíblica de la vida, del ser humano, del corazón o antropológica, si se quiere decir, se puede trabajar mucho mejor esa área. Ese es el tema. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir para ir conectándolo ya con el tema del reino? Que el reino de Dios involucra todo eso, todos los aspectos. No solamente la salvación del alma, sino que también tu vida, que a través del poder de Dios, del poder del Evangelio, tu vida pueda ser transformada, tus emociones, tus decisiones, tus aspectos económicos, administrativos. Todo eso está dentro del poder de Dios y que es parte del reino. Dios está trabajando eso, está trabajando cada una de esas áreas. Y vemos que Jesús también, dentro de su ministerio, Él trabajó también aspectos que van más allá de lo relacionado con la salvación solamente. Vemos que Jesús trabajó o fue a los marginados, por ejemplo, a los que estaban excluidos socialmente. No sé si usted recuerda algún caso. A los leprosos, por ejemplo. ¿Con quién más compartió Jesús? Con los samaritanos. ¿Con quién más? Publicanos. ¿Quién más? Prostitutas también. Jesús hacía eso, porque el reino de Dios también involucraba esa redención. Él también combatió el nacionalismo de los judíos. Ya ellos, lo veíamos en la clase pasada, ellos creían que eran solamente ellos, el pueblo de Dios. Jesús combate eso, y Jesús les dice que no. Y él dice, tengo ovejas en otro redil también. Vemos también el machismo, que también es combatido por Jesús en su ministerio. ¿Ya? Vemos que claramente la sociedad en la cual se desarrolla era una sociedad machista. Y Jesús también combate eso. Jesús también redignifica el valor bíblico de la mujer, que era lo que veíamos también en el encuentro de matrimonio. Mujer y hombre, ambos son creados en la imagen de Dios. Ambos tienen el mismo valor ante los ojos de Dios. Y Jesús también hace eso. ¿Jonás? No, es que lo que tú dices me hace mucho sentido a todo lo contracorriente que era Jesús y me hace mucho sentido con lo que estamos estudiando hoy día con este libro, porque tú dices, o sea, lo veíamos en una clase anterior, la iglesia de hoy día, muchas iglesias son como Israel. ¿En qué sentido? De que son solo ellos y son muy excluyentes, no van hacia afuera, hay machismo dentro de la iglesia, se mete un legalismo dentro de la iglesia
iglesia, que al final muchas iglesias son un símil o muy parecido a lo que hizo Israel. Y no están enfocados en lo que realmente Jesús vino a enseñar. Exactamente. Sí, pues pasa mucho eso, pues, de que se concentra mucho en la exclusividad las iglesias. Pero vemos que el mensaje del Evangelio es un mensaje que es contracultural, porque ciertamente confronta la cultura, y lo que hace es llevarnos hacia el Edén. No sé si ustedes lo habían pensado, lo habían visto de esa forma. El Evangelio lo que hace es transformar o confrontar la cultura llevándonos hacia el Edén, en donde ya no hay diferencias. Me refiero a diferencias sociales. En este caso, cuando Pablo habla de que en Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre o mujer. Porque todas estas diferencias sociales que habían ahí, el Evangelio viene a restaurarlas. Y nos lleva ¿hacia dónde? Al Edén. Y de hecho, cuando Pablo argumenta muchas veces, él también pone el caso del Edén. Él no argumenta con respecto a la cultura, él no argumenta con respecto a cómo la sociedad vive, sino que él dice, en el principio, Dios así lo hizo. Por lo tanto, el mensaje del Evangelio tiene eso, ese poder de confrontar contraculturalmente, de que el pueblo de Dios vaya y anuncie un mensaje de redención, más que centrarse o sentirse exclusivos. Y para cerrarnos un poquito de eso, veamos la Iglesia Católica en su inicio, o sea, no en su inicio, sino en el año, pensemos 500 años atrás o 1000 años atrás, ni siquiera entregaban el mensaje a la gente, sino que lo leían en latín y para ellos, y todo para ellos solamente. No lo entregaban hacia afuera. Y algo quería decirme a usted también, creo que estaba también, algo que quería decirle lo mismo. Es que tomando lo que decía Gerson delante, como estos 6 puntos que tomaba Schaeffer como dimensiones de la vida que el Evangelio viene a redimir, porque a veces nos centramos mucho como en lo espiritual y excluimos las demás áreas. Y nos suena raro, por ejemplo, que el Señor venga también a redimir la dimensión política de la vida o la dimensión económica, pero si vemos la historia de la Iglesia, y por eso es tan importante estudiar la historia de la Iglesia, uno ve cuando el Evangelio ha tenido periodos de apertura, de avivamiento, en que el Evangelio pasa a ser parte de una cultura, una sociedad, comienza a haber prosperidad en todas las áreas. O sea, en la educación, política, eso, o sea, el Evangelio viene a redimir todas las áreas de las personas. Y creo que eso es súper importante verlo. Por ejemplo, cuando uno estudia un poco la historia de Estados Unidos y ve que las grandes universidades de Estados Unidos fueron fundadas por los protestantes que llegaron ahí, o sea, Yale, Harvard, Oxford, o sea, grandes universidades, no solo en Estados Unidos, sino también en Inglaterra, fueron fundadas por los cristianos. El billete dice, sí, en Gatwick leí ayer, de hecho, leí un artículo de eso, pero eso fue como, se implantó en el año 50 con un presidente, pero eso fue, ahí compramos. Sí, pero tiene un poco que ver con eso, con que Dios sea la base fundamental, la piedra angular de una cultura. Exactamente. Sí, ya, y para cerrar, hermanos, porque estamos pasaditos, a modo de reflexión, esta idea de, que yo creo que han escuchado, esta idea de avivamiento. ¿Han escuchado avivamiento? Cuando en la iglesia a veces dicen, queremos un avivamiento, trae fuego. Ya, bíblicamente, y también históricamente, cuando se habla de avivamiento, no se refiere a manifestaciones, no se refiere a hablar en lenguas, no se refiere a sentir un gozo y gritar. No, cuando vemos bíblicamente y también de historia, que un avivamiento se produce cuando un pueblo realmente está viviendo conforme a la palabra, y ese vivir conforme a la palabra produce cambios, influye en los demás, transforma sociedades, transforma familias. Esos son los verdaderos avivamientos. Por lo tanto, yo creo que el Evangelio produce un avivamiento. Y el Evangelio tiene que producir un avivamiento en esta iglesia. Que no es que busquemos manifestaciones, no. Que busquemos ser agentes activos del reino. Que no solamente prediquemos la salvación espiritual, sino que también busquemos redimir las otras áreas. La política, la economía, la educación, hermanos. ¿Por qué no pensar y desear a futuro tener más profesores cristianos, por ejemplo? O políticos cristianos.
o empresarios cristianos, no sé, pero que la sociedad también se vea afectada por este mensaje del Evangelio. Y eso es lo que Dios nos manda a hacer. Tenemos que también buscar impactar en estas otras dimensiones. ¿Por qué no pensar en que la iglesia tenga una especie de capellanía, no sé, en donde si a futuro una persona necesita consejería o desahogarse, puede encontrar en la iglesia una persona que a lo mejor gratuitamente la escuche y la aconseje? ¿Por qué no pensar en eso? El Evangelio también incluye todas las otras áreas. Por lo tanto, hermanos, ese es el desafío que nosotros tenemos como iglesia, de hacer presente ya este reino que se ha acercado, pero aún no se ha consumado, pero el Señor ya lo ha inaugurado. Por lo tanto, tenemos que desear también ser parte activa de este reino, involucrarnos, conocer al Señor, vivir para Él y glorificarle, ¿ya? Así que vamos a orar para cerrar y con eso después continuamos con las otras actividades. Señor, te damos las gracias por este día, por esta mañana en donde hemos podido estar reflexionando en torno a tu palabra, en torno a tu reino, Señor, a cómo Jesús viene a ser el cumplimiento de tus promesas, Señor. Tú mismo lo has dicho, Señor, que el reino ya se ha acercado, el reino ya ha llegado, Señor, y tú nos has invitado a ser parte de ese reino. Somos parte de este reino, Señor. Pero también te pedimos que tú nos ayudes a poder comprender cuál es nuestra labor dentro de este reino, Señor. Tú no nos has llamado solamente a conformarnos con una salvación, sino por el contrario, Señor, la salvación es la antesala para nuestro verdadero llamado, nuestra vocación, Señor, que es ser mensajeros activos de tu reino, mensajeros activos de tu palabra, Señor, que tu evangelio sea conocido en todas las naciones, Señor. Te pedimos, Señor, para que tu evangelio, tu palabra, impacte en nuestras vidas, Señor, impacte en nuestras familias, en nuestros hogares, Señor, en la política, en la sociedad, en la economía, en la educación, Señor. Que tu reino se haga presente, Señor. Trae tu reino, que tu reino venga, Señor, y que esté acá. Te damos gracias, Señor, porque sabemos de que este reino inaugurado tendrá prontamente su consumación final cuando tú llegues, Señor. En donde tú reinarás de forma perfecta, Señor, y cada ámbito, cada reinado de este mundo, Señor, se someterá ante ti. Y todos te reconocerán como el único Rey de toda la creación, Señor. Te damos gracias por el privilegio que nos das de ser parte de esta familia, de este reino, Señor. Y te pedimos que tú nos ayudes a cada vez más ser fieles en nuestra vocación, que es ser agentes activos de este reino. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.